Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la dirección del hospital, de su cuerpo de gobierno, de la Coordinación de Enseñanza e Investigación y de la Jefatura de Enseñanza e Investigación de Enfermería, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión general académica del día jueves 24 de octubre del año 2024. En esta sesión especial que coordina nuestro departamento de neumología del hospital, que se titula Abordaje de enfermedades pulmonares intersticiales difusas asociadas a autoinmunidad, tenemos dos profesores. Voy a darle la palabra al doctor Aldair Reyes Felipe, quien es neumólogo especialista en adultos, con una alta especialidad en enfermedades pulmonares intersticiales, para que coordine nuestra sesión general. Doctor Aldair Reyes, si es tan amable, recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es grato compartir este momento y es grato compartir algo que me apasiona mucho, que son las enfermedades pulmonares intersticiales. El día de hoy vamos a iniciar con este tema, el abordaje de estas enfermedades asociadas a autoinmunidad. Y bien, es primordial definir primero que las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son un grupo heterogéneo y complejo. Además, es un grupo grande de enfermedades que tienen condiciones que se caracterizan por inflamación, fibrosis o ambas en el intersticio pulmonar. Y es necesario definir que el intersticio pulmonar en realidad pues son fibras como tal interconectadas que sirven de sostén para algunas estructuras como los arcos alveolares, bronquiolos, vénulas, vasos linfáticos. Y existen diferentes mecanismos como tales que resultan del daño de las células que rodean a los alveolos pulmonares. Este grupo de enfermedades tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales muy similares. Y si alguien conoce a algún enfermo con enfermedad pulmonar intersticial difusa, o como coloquialmente lo conocemos como fibrosis pulmonar, vamos a tener presente siempre a un paciente con tos seca, con disnea que puede ser progresiva y con disminución de la capacidad física. Como resultado, una disminución de la calidad de vida. Y bien, en un individuo genéticamente susceptible puede manifestarse la enfermedad pulmonar intersticial por inflamación granulomatosa, por exposición a polos orgánicos o inorgánicos, por administración de fármacos, ya sean antibióticos o antineoplásicos, o bien por enfermedad autoinmune, como es el caso de este tema. Sin embargo, en ocasiones no existe como tal una causa determinada, o en realidad no la conocemos, y en ese entonces se va a llamar de causa idiopática. Se puede expresar mediante una imagen tomográfica con patrones inflamatorios o patrones fibróticos. Los patrones inflamatorios como tal pueden ser desde una neumonía organizada o meramente viral ilustrado, ser neumonía intersticial no específica, celular o inflamatoria, o cruzar un punto de no retorno en donde ya encontramos un fenotipo fibrótico. Depende mucho de la evaluación de la imagen tomográfica y de las condiciones del paciente para poder abordar terapéuticamente y para poder tener una adecuada respuesta con medicamentos inmunosupresores o terapia inmunomoduladora o, en su caso, antifibrosantes. Es necesario definir que hay enfermedades que tienen un uso progresivo. Para esto, nosotros, o bien, los investigadores a lo largo del tiempo nos han enseñado que hay una enfermedad que progresa por excelencia, que siempre va a estar progresando, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Ahora bien, tenemos como tal en el centro fibrosis pulmonar idiopática, pero se conoce además
que este fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva puede estar presente en enfermedades como enfermedades asociadas al tejido conectivo, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, enfermedades asociadas a fármacos y algunas otras enfermedades que pueden ser idiopáticas o enfermedades que se quedan en el limbo, que no son enfermedades asociadas al tejido conectivo, pero que expresan algún anticuerpo o que expresan algún fenómeno de autoinmunidad. La fibrosis pulmonar progresiva es un término muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aproximadamente de 18 al 32% de las enfermedades pulmonares intersticiales que no son FPI van a progresar a pesar de tener tratamiento antifibrosante dentro de los 61 a 80 meses. Se desconoce por qué progresan algunas enfermedades, se desconoce si hay algún otro trigger. Lo que sí se llega a conocer es que hay algunos polimorfismos, por ejemplo, o algunos promotores que también se conocen en fibrosis pulmonar progresiva. Y bien, a lo largo del tiempo, varios ensayos clínicos han modificado la terapéutica de la enfermedad pulmonar intersticial en cuestión de un fenotipo fibrosante. Vemos aquí en esta gráfica desde el 2011 hasta el 2019 varios ensayos clínicos como tal que han tenido en primera instancia la evaluación de dos fármacos, la bifenidona y el nintedanib, siendo este último, el nintedanib, la primera elección como fármaco antifibrosante en la mayoría de las enfermedades pulmonares intersticiales de tipo fibrótica. Actualmente hay algunos ensayos de fase 3, fase 4 que nos han dado una luz en el camino con unas nuevas moléculas. Van a encontrar en algunas revisiones ya alguna fosfoesterasa o algún inhibidor como tal que interviene también en la síntesis de proteínas o el remodelamiento vascular. Es tan importante este tema que se han reunido expertos de todo el mundo, han hecho como tal algún consenso para poder decir cuáles son los puntos que se deben de manejar o que se debe de preocupar en una institución o bien en una población que tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa y que además presentan un fenotipo fibrosante progresivo. A pesar del tratamiento, como ya había mencionado, hay una creciente prevalencia entre enfermedad pulmonar intersticial y este fenotipo. Entonces, aún con tratamiento, los pacientes pueden progresar. Pero, además, también es importante tener una terminología inequívoca. ¿Por qué? Yo puedo decir, es una fibrosis pulmonar progresiva, y algún compañero puede decir, es una exacerbación. Y algún otro compañero es prácticamente ese paciente tiene un curso de evolución adecuado y es la historia natural de la enfermedad. Entonces, justamente aquí, si tenemos una terminología inequívoca, podemos saber cuál es el objetivo como tal del tratamiento. Es importante evaluar el patrón tomográfico. ¿Por qué? Porque no todos los patrones van a meditar antifibrosante. De hecho, el uso prematuro de antifibrosante corre el riesgo de perder los efectos inmunomoduladores o inmunosupresores que el servicio de reumatología, en este caso asociado a autoinmunidad, pueden iniciar, porque al final de cuentas no todos los pacientes llegan ni siquiera a reumatología. Además, el uso de monoterapia antifibrosante o iniciar antifibrosante a todos los pacientes tiene un peligro inminente en cada institución o en cada centro que se maneja enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Puede ser una gestión caótica. Si tenemos 10 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y solo tenemos 3 que pueden tener antifibrosante, por ejemplo, nintedanib, pues tenemos que hablar cuáles de estos pacientes son los candidatos para iniciar el tratamiento. Si tuviéramos 10 tratamientos y 10 pacientes, no los 10 van a tener el tratamiento.
Pero bueno, el tratamiento y el abordaje de la enfermedad pulmonar intersticial difusa no solamente lo lleva a la neumología, lo llevan varias especialidades. De hecho, es necesario tener un equipo multidisciplinario en todas las instituciones o en todos los centros que se vean enfermedades pulmonares crónicas, porque siempre debemos de tener un tratamiento en conjunto. Reumatología, imagen, cuidados paliativos, gastroenterología, medicina interna, inhaloterapia, rehabilitación física y patología. No olvidar, muy importante también, el apego al tratamiento y las condiciones del paciente que nos apoyan mucho el servicio de enfermería. ¿Vale? Entonces, es muy importante como tal, primero, conocer qué es enfermedad pulmonar intersticial, saber que puede progresar, y tercero, que no es una enfermedad que se trata solo, es una enfermedad que requiere tratamiento de un equipo multidisciplinario. Para continuar con la sesión, voy a presentar a la doctora Dafne Rivero Gallegos. Ella es reumatóloga, egresada del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es maestra en Ciencias Médicas, adscrita en el Servicio de Reumatología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas. Por favor. Hola a todos, buen día, es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de unos casos muy importantes en la enfermedad pulmonar intersticial asociados a autoinmunidad. Vamos a empezar con el caso y vamos a, si quiere alguien interactuar en el público, quisiera hacer alguna pregunta durante la presentación de los casos, claro que sí, esto llevará a que se pueda hacer un mejor entendimiento de este tipo de afecciones intersticiales que van a tener componentes, como bien lo comentó el doctor Aldair, tanto inflamatorios como fibrosantes progresivos. Entonces vamos a platicar del primer caso. Estamos ante una paciente femenino de 35 años de edad, sin comorbilidades previas. Ella inició con un cuadro de evolución de aproximadamente 2 semanas, tos, expectoración de características amarillentas, mencionaba la expectoración, asociada a fiebre y odinofagia. Fue valorado por múltiples médicos, los cuales iniciaron esquemas antibióticos diversos, desde amoxicilina con clavulanato, amicacina, ceftriaxona, con mejoría parcial de la sintomatología. Sin embargo, posteriormente, en noviembre, del 13 al 22 de noviembre, fue hospitalizada por sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad. Esto porque en la radiografía de tórax valoraron que tenía infiltrados y consolidaciones basales. Entonces fue manejada con un esquema de amplio espectro, le dieron tratamiento con fluconazol, linezolid, bipenem, y jamás se encontró un aislamiento microbiológico. Tiene una mejoría parcial. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, acude a la preconsulta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde es valorada por el Servicio de Neumología, y detectan que persiste con tos, que tiene fiebre, que tiene incremento de la disnea y que está saturando al 76% el aire ambiente. Por ende, se hace un abordaje multidisciplinario entre el Servicio de Intersticiales, la Clínica de CEPID y el Servicio de Reumatología, donde podemos apreciar que en la tomografía presenta infiltrados bilaterales con consolidaciones que nos orientan hacia una neumonía organizada. Algo muy importante es que en la exploración física detectamos miositis clínica, donde la paciente tenía un MMT8, que es la escala que utilizamos para valorar la debilidad en los pacientes con miopatía, tenía debilidad en la cintura escapular y pélvica, encontramos manos de mecánico. Y algo también muy importante es que no solo tenía los datos clínicos que pueden confundirnos con una neumonía con una neumonía adquirida en la comunidad, ya que los pacientes también con síndrome de sintetasa, que es el diagnóstico que tiene la paciente, pueden debutar con leucocitosis, con fiebre, con elevación de los reactantes de fase aguda y la consolidación característica de estos patrones inflamatorios. Ante la sospecha clínica solicitamos los anticuerpos
Y tenemos un patrón de ANA citoplasmático que desde ahí, cuando uno pide el anticuerpo y ve que el paciente tiene un patrón citoplasmático, siempre vamos a pensar en una miopatía. Por ende se solicitan los paneles de autoinmunidad, el panel de miocites por Euroline, y se detecta que la paciente tiene un RO52 y un HO positivo, siendo estas enfermedades características los patrones inflamatorios. Y quiero presentarles la evolución de esta paciente. En esta gráfica podemos apreciar a su mano derecha, bueno, a mi mano derecha, la DLCO y la FBC con la que la paciente inició, y podemos apreciar que tiene una enfermedad pulmonar intersticial severa, con una FBC de 51 y una DELCO gravemente disminuida de 28. La paciente no podía ni caminar. ¿Por qué? Por la debilidad y obviamente la disnea que ya estaba en MMRC4. De hecho, esta paciente no tuvo ningún aislamiento microbiológico. Todo el cuadro fue un cuadro autoinmune multisistémico con afección articular, cutánea y pulmonar principalmente, que fue lo que condicionó a que nosotros tomáramos una decisión en conjunto con el servicio de intersticiales y ser agresivos con el tratamiento. Dimos esquema combinado con metrotexato, leflunomida, rituximab y dosis altas de prednisona, con lo que logramos que la paciente tuviera una mejoría increíble. De hecho, se pudo quitar el esteroide, que esa es una de las funciones de los inmunosupresores con esquemas combinados. Y quiero enseñarles la evolución tomográfica. ¿Por qué es importante que detectemos estos pacientes a tiempo? Porque podemos cambiarles la vida, porque es una paciente que llega sin respirar, sin caminar, y con el adecuado diagnóstico y tratamiento, la tomografía se limpió. Es una paciente que tenía 3 bebés, era funcional, entonces le cambiamos la vida y ahorita, de hecho, la acabo de ver la semana pasada, la paciente está sin oxígeno, está sintomática, la tengo ya solo con mantenimiento con rituximab y metrotexato. Entonces ya sí podemos valorar cómo evolucionó. La paciente limpia la tomografía y tenemos una secuela de una neumonía organizada con bronquiectasias, ¿no? Que la paciente evolucionó favorablemente. Entonces, algo importante que yo quiero transmitirle es que no toda enfermedad pulmonar se va a beneficiar de un tratamiento antifibrosante, especialmente aquellos patrones inflamatorios, como bien lo comentó el doctor Aldair. Pero entonces, ¿en quién sí debemos de considerar? Hay un grupo de enfermedades, realmente esto es mi pasión porque es la línea de investigación que yo sigo, los síndromes antisintetasa, y aunque es una misma entidad, tenemos diversos fenotipos. Los pacientes HO van a ser el caso de esta paciente que tiene afección musculoesquelética, que tiene una neumonía organizada, pero no todos se comportan igual. Tenemos pacientes como PL7 o PL12 que son conocidos como los pacientes no HO. Estos pacientes no HO tienen un peor pronóstico y se ha reportado en la Corte de Yago-Pinal desde 2016 que estos pacientes presentan una tasa más elevada de mortalidad, que pueden presentarse como una manifestación pulmonar aislada y que sobre todo en nuestra Corte de pacientes, este es mi trabajo de la maestría que les quiero presentar, que de hecho pues ya es una publicación de cómo encontramos en nuestra población mexicana pacientes con PL7 que aunque es la misma entidad, el hecho de portar este anticuerpo, los vemos como un paciente que tiene una manifestación pulmonar intersticial aislada sin manifestaciones musculoesqueléticas y que solo ser portador de este anticuerpo te condiciona un incremento en la extensión de la fibrosis del 8%. Aún tras ajustar a factores confusores como el patrón, el tipo de anticuerpo, el portar este anticuerpo te genera un riesgo de 8% de generar mayor extensión fibrótica. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estos pacientes son un subgrupo de población que hay que vigilar y que el 80% de nuestros pacientes van a responder a terapia inmunosupresora, como es el caso que les acabo de platicar, pero el resto no. Entonces, ¿qué pacientes van a ser candidatos a recibir inmunosupresores y cuáles van a ser candidatos a recibir tratamiento con antifibrosante? Inmunosupresor, toda aquella neumopatía inflamatoria, patrones organizados, NINES. Y aquellos pacientes que son candidatos son aquellos pacientes que tienen patrones usuales, que sabemos que un patrón usual, aunque es una enfermedad autoinmune, va a progresar y se comporta como una fibrosis pulmonar idiopática en la misma evolución, incluso tasas de mortalidad. Y algo muy importante, que de hecho lo acabamos de publicar la semana pasada, es de nuestra misma corte de pacientes del INER, en la fibrosis pulmonar idiopática se conoce que ser portador de esta variante MUC5B se asocia a una disfunción en la mucina, que esto nos va a condicionar a tener un patrón fibrótico como usual,
pero no se había reportado en el mundo que estuviera asociado como tal al síndrome antisintetasa en nuestra población. Nuestros pacientes con patrones usuales, sobre todo PL7, presentaron patrones usuales solo por ser portadores de esta variante. Entonces es importante que si tenemos la capacidad de hacer estudios genéticos, el tener esta variante promotora pues también nos va a predisponer a esa fibrosis. Y tener en cuenta lo que les acabo de platicar, que estos fenotipos, principalmente PL7 y PL12, hay que vigilarlos estrechamente porque tienen un mayor riesgo de hacer un fenotipo fibrosante progresivo, mayor extensión de la fibrosis y poca respuesta al inmunosupresor. Ahora vamos a pasar al algoritmo de tratamiento. Este algoritmo de tratamiento que les propongo lo publicamos junto con el doctor Rojas y la doctora Mayra Mejía y nos vamos a dividir a los pacientes con síndrome antisintetasa en dos grandes ramas. Primero, el patrón inflamatorio, donde, como yo les comenté, hay que ser agresivos con el tratamiento inmunosupresor, no darle oportunidad de que ese pulmón que está inflamado evolucione a fibrosis. Entonces los esquemas que proponemos nosotros son 1 miligramo por kilo y la combinación de metotrexate con leflunomida, o podemos combinar metotrexate mofetilo, o incluso, como por ejemplo aquí en el caso de ustedes en esta institución donde contamos con biológicos, rituximab es una excelente opción, inhibidores de JAK también son una excelente opción, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen patrones usuales no somos tan agresivos con la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque los va a predisponer a mayor exacerbación y sobre todo infecciones, ¿no? Entonces aquí en estos pacientes utilizamos dosis bajas de esteroide y manejamos la manifestación extrapulmonar. Por ejemplo, si el paciente presenta descamación cutánea, presenta artritis, pues bueno, manejamos metotrexate, dosis bajas de ácido micofenólico. La verdad es que aquí lo prioritario va a ser el uso de los antifibrosantes para evitar esta fibrosis, para frenar esta fibrosis progresiva, que el paciente pues va a disminuir la supervivencia y obviamente la calidad de vida. Vamos a pasar al siguiente caso clínico y este es el otro panorama. Esta es la otra cara de la moneda entre el primero que les platico, que es inflamatorio, y este segundo caso que es fibrótico. Y de hecho este caso, si bien las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a autoinmunidad son muy frecuentes y no se conocen, las miopatías son menos frecuentes. Pero ¿qué pasa con la artritis reumatoide? 1 de cada 10 pacientes con artritis reumatoide va a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial clínicamente significativa. La artritis reumatoide es la enfermedad que tiene una mayor prevalencia a nivel mundial con respecto a las artropatías inflamatorias. Entonces, por eso este caso quiero que pongamos mucha atención y que lo tomemos muy en cuenta las recomendaciones, porque es lo que van a ver en su día a día. Estamos ante un paciente masculino de 70 años que como único comórbido tiene hipertensión arterial sistémica. Él inició en el 2017 por un cuadro de disnea, la cual fue evolucionando progresivamente hasta llegar a disnea MMRC3, tos con expectoración hialina y una pérdida ponderal de 10 kilos en el último año. Es valorado por un médico neumólogo, el cual por el patrón usual lo clasifica como una FPI, una fibrosis pulmonar idiopática, y le dio tratamiento no especificado con inhaladores y oxígeno. Sin embargo, en el 2019 es derivado con un reumatólogo particular por presentar poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones aditiva y por la positividad del factor reumatoide. Acudió con el médico también y le inició tratamiento inmunosupresor y lo clasificó como una enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. El médico reumatólogo que lo trató por externo previo al INER le comentó que lo iba a derivar porque el paciente estaba teniendo incremento de la sintomatología respiratoria, había aumentado la extensión en la tomografía y habían caído las pruebas funcionales respiratorias. Ese fue el motivo por el cual llega con nosotros a la clínica de reumatología y enfermedad pulmonar intersticial. Cuando encontramos al paciente, valoramos que en efecto tenía un patrón sugerente de restricción en la espirometría, en la tomografía tenía un patrón usual, confirmamos el factor reumatoide positivo, estaba al límite, pero el péptido cítrico citrulinado lo consideramos positivo, por ende lo clasificamos como una artritis reumatoide. Y algo muy importante que quiero hacer énfasis, porque es el único factor que podemos controlar los médicos, es la actividad. El paciente llegó inflamado, llegó con 10 articulaciones inflamadas y 4 dolorosas, es un paciente que no estaba en control. Y la actividad en la artritis reumatoide se ha asociado a progresión y a incidencia de enfermedad pulmonar intersticial
Por ende, nuestro criterio fue iniciar metrotexato leflunomida como terapia combinada. Y al presentar este fenotipo progresivo, que es lo que comentaba el doctor Aldair, ¿quién sí va a recibir este tratamiento? Pacientes que tienen amplia extensión, que progresaron en este componente fibrótico de la tomografía, que tienen deterioro de los síntomas respiratorios y que tengan principalmente evidencia fisiológica de progresión. Todos estos tres criterios en el último año, sí, descartando alguna otra causa, lo convierten en un paciente fibrosante progresivo. Algo muy importante es que cuando vemos estas escalas decimos, wow, estaba inflamadísimo este paciente, y uno de los objetivos en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide es controlar la actividad, porque no nada más es pensar en el antifibrosante, sino que si el paciente persiste inflamado, esto va a llegar a que avance más la enfermedad y disminuya su mortalidad. Entonces, en el INDER tenemos un protocolo con tofacitinib, se está haciendo un fase 2, y lo metimos al protocolo y el paciente logra escalas completas de remisión. Iniciamos el Nintedanib al considerar este fenotipo progresivo y el paciente estabiliza la función pulmonar. Sin embargo, quiero mostrarles sus tomografías. Este es otro panorama completo al que les presento en el primer caso. Es un paciente que tardó 7 años en haberse iniciado algún tratamiento inmunosupresor al presentar progresión desde los primeros años en la anamnesis con el paciente. Y obviamente el tener este patrón así de fibrótico, este es un patrón usual que tiene quistes exuberantes, que tiene una extensión de más del 20% y que solo por ser hombre, tener actividad alta y tener esta extensión en la tomografía le confiere un riesgo de mortalidad, le incrementa el riesgo de mortalidad e incluso pues obviamente las tasas de exacerbaciones, la mortalidad y la calidad de vida está disminuida, ¿no? Es un paciente que se tardó en el inicio del antifibrosante. Y es por eso que pues, la calidad de vida realmente cuando llega con nosotros no solo era lo pulmonar, no podía ni siquiera levantarse, moverse por tanta inflamación. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? ¿Qué quiero transmitirles? ¿Qué es importante para mí? Porque estos son los pacientes a los que yo me enfrento día a día y entonces yo sí quiero cambiar como esa idea que hay sobre la artritis reumatoide, porque es algo que dicen, a lo mejor y no es tan frecuente, es algo muy frecuente, es la artropatía más frecuente que vamos a ver. Entonces, de 10 consultas que me llegan a mi consultorio particular, 8 son artritis reumatoide. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta algo. A nosotros nos llega un patrón usual, como es el que les enseñé con el paciente. Entonces, nosotros tenemos que pensar que este es el patrón más frecuente en la artritis reumatoide y que hasta el 15% en cortes danesas, incluso en Estados Unidos se ha reportado que puede debutar la enfermedad pulmonar intersticial como la primera manifestación de la artritis reumatoide. Otra cosa importante es que aproximadamente un 35% de los pacientes van a debutar con la artropatía inflamatoria y la afección pulmonar al mismo tiempo. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esta entidad? Porque a los 5 años del seguimiento de estos pacientes, el 40% van a cumplir con los criterios para fibrosis pulmonar progresiva. Algo también es que quiero hacer énfasis, es que estos pacientes tienen una tasa de mortalidad similar a la fibrosis pulmonar idiopática. La realidad es que la tasa de mortalidad de la fibrosis idiopática es del 50% a los 5 años de seguimiento y en la artritis reumatoide es del 40%. Entonces, yo les quiero proponer este algoritmo, de hecho está por publicarse, este algoritmo lo están trabajando el doctor Rojas, el doctor Joshua Salomon y Philippe Didi, entre otros colaboradores, y es cómo nosotros que nos enfrentamos a estos pacientes debemos de sospechar, tamizar y diagnosticar a estos pacientes. Primero vamos a tener en cuenta qué factores de riesgo debe de tener un paciente para que desarrolle esta entidad. Uno, el tabaquismo, es un factor comprobado. La edad avanzada al diagnóstico, o sea, es un paciente que debuta más de 50 años, 60 años, que es hombre, y que tiene títulos altos del factor reumatoide o el péptido cítrico citrulinado. Algo muy importante, el factor de la actividad de la enfermedad. Es un paciente que no está bien controlado, que suspende medicamentos o que simplemente no se diagnostica y tiene esa evolución tardía de una artritis reumatoide. Entonces, este algoritmo de tamizaje, la verdad, no por criticar a las guías del ATS-ACR, pero me parece que viene muy bien porque en las guías solo te dicen que acaban de publicar el año pasado
estos son los factores de riesgo para el paciente, tamízalo. Dices, no, pues el 80% de mi población en México tiene obesidad, es hombre, o sea, de los casos que te van a llegar, la realidad es que no creo que te aporte tanto. Pero en este esquema, el tamizaje lo vamos a dividir en dos, un tamizaje pasivo y un tamizaje proactivo. El tamizaje pasivo va a ser que nosotros como médicos tratantes, digamos, ¿sabes qué? Te falta el aire, tienes tos, o sea, pensar que un paciente con infección articular por artritis reumatoide no solo es articulación, sino que también puede sernos pulmón. Y en caso de que nosotros detectemos a la exploración algún dato clínico de enfermedad pulmonar intersticial, crépitos subescapulares, que el paciente desatura, entonces vamos a aplicar el gold estándar de diagnóstico, que es la tomografía. Entonces aplicamos nuestro método y diagnosticamos la enfermedad, entonces ya no aplicamos un tamizaje, usamos un diagnóstico si vemos que, un método diagnóstico si vemos que el paciente tiene datos de enfermedad pulmonar intersticial. Pero si no, ¿qué pasa si nuestro paciente nos dice, pues no hay síntomas, clínicamente no encuentro nada? ¿En quién? Sí vamos a sospechar y tenemos que ser como más agresivos en ese tamizaje y pedir la tomografía en aquellos pacientes que tengan los principales 3 factores de riesgo: ser hombre, actividad alta de la enfermedad y una evolución de la artritis de larga evolución, que esto le va a conferir un riesgo de tener EPIDA-R. Con esta matriz de riesgo tienes un 90% casi de probabilidad de tener EPIDA-R. Entonces en estos pacientes son los que nosotros vamos a pedir una tomografía para valorar si este paciente tiene una enfermedad intersticial subclínica. Ahora, como ya les comenté, tenemos esta entidad que pues es devastadora para el paciente si no la diagnosticamos y la tratamos a tiempo. Entonces, actualmente esta condición tiene al menos 2 medidas terapéuticas que pueden modificar el curso y el pronóstico de la enfermedad. Una de ellas es una estrategia T2T, que es el control de la actividad, llevarlo a la mínima actividad o a la remisión con los fármacos que ahorita voy a comentar, y una terapia antifibrosante que frene la fibrosis, que ayude a que ese miofibroblasto que agarra la batuta y que empieza a activar vías fibróticas se calme, porque con la pura inmunosupresión no es suficiente para que esta patología se controle adecuadamente. Entonces las 2 metas de tratamiento, uno es controlar la actividad por esta estrategia, y los fármacos que nosotros recomendamos utilizar es el abatacept y el rituximab, no porque controlen más la actividad que los otros como TNF-alfa o inhibidores de JAK, sino porque son los que más se han asociado a una menor tasa de infecciones pulmonares en comparación con los TNF o los JAKs. Por ende, estas son nuestras mejores opciones. Aquí sé que también en el ISSSTE manejan biológicos y que cuentan con estos medicamentos, entonces la opción que yo les recomiendo con la literatura es que utilicemos abatacept o rituximab, metrotexato, leflunomida. También somos un país donde no todos los pacientes tienen acceso a biológicos, si no tienen institución o seguro de gastos médicos. Por ende, también nuestros esquemas aquí mexicanos de metroleflu, que es poco usado en Latinoamérica y en el mundo, son efectivos para controlar la actividad. De hecho, la mayoría se controla con este esquema, solo aproximadamente de un 5 a 10% requiere biológico, es lo que más usamos en lugares donde no tenemos acceso a esta terapia. Entonces, por eso la recomendamos. Y en aquellos pacientes que tengan este fenotipo fibrosante progresivo, patrones usuales, extensiones más del 20%, que esté progresando la enfermedad, utilizar la terapia antifibrosante. Esta terapia combinada nos va a llevar a la remisión de la actividad y a parar la progresión de la fibrosis. Por mi parte sería todo. No sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario que quisieran platicar o algún caso que quisieran comentarme. No sé, doctora Aldair, si usted tiene algún comentario. ¿Alguna pregunta o comentario que quisieran hacerle a la profesora del tema de hoy y a los profesores? ¿Alguien que tenga algún? Doctor Félix. Muchas gracias, felicitarlos por su presentación. Muchas gracias. Una pregunta, porque aquí estamos prácticamente muchos estudiantes en formación y médicos que no somos neumólogos. ¿Con qué datos se tiene que sospechar la posibilidad de una enfermedad así? En cuanto a los datos clínicos, depende de cuál sea la asociación, o sea, la causa como tal. Pueden ser polos inorgánicos, el uso de medicamentos, entonces puede ser cualquier trigger, ¿no?
cualquier enfermedad asociada, meramente lo respiratorio, tos crónica, tos de 2-3 años, tos que ha tenido tratamiento como tal contra reflujo, ha tenido tratamiento múltiples antibióticos, falta de aire, disnea, no puede subir ni siquiera las escaleras, esa disnea pues ha sido progresiva a lo largo del tiempo. Hay que revisar también manos, hay que revisar si hay acropaquias o algún otro dato de hipoxemia crónica y algún dato como tal en una radiografía simple de tórax. O sea, la radiografía simple de tórax nos va a dar como tal una diferencia como tal entre una enfermedad obstructiva crónica, por ejemplo, a una enfermedad restrictiva, que sería como el comportamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales. El volumen está reducido y es como una diferencia pues importante que debemos evaluar como médicos, pero en realidad la expresión respiratoria es meramente tos, falta de aire como tal, no, la disnea, y algunos otros datos de hipoxemia crónica como es acropaquias. Sin embargo, si existe alguna enfermedad autoinmune asociada, pues vamos a tener algunos otros componentes. Y en verdad pueden ser varios, ¿no? Pueden ser desde telangiectasias, manos de mecánico, engrosamiento como tal de la piel. Podemos ver algunos datos clínicos muy específicos como el signo de la UV o el signo del CHAL. Y bueno, esa debilidad o incapacidad como tal para realizar algunas actividades como cerrar el grifo o levantarse hasta de la cama, ¿no? Es importante el impacto que llegan a tener los pacientes con enfermedad autoinmune, pero en realidad hay que evaluar los factores de riesgo. Si es un paciente que tiene 100 canarios como tal, porque hay pacientes, hay gente en la Ciudad de México todavía que tiene 100 o 200 canarios, bueno, vamos a sospechar de una neumonitis por hipersensibilidad, que el factor de riesgo pues fueron los canarios, y va a tener síntomas respiratorios y no va a tener como tal algún otro dato clínico que exprese autoinmunidad. No sé si sí, sobre todo las más frecuentes por parte de reumatología, los datos clínicos van a ser, por ejemplo, rigidez matutina. En la mañana el paciente te va a decir, ¿sabes qué? Me levanto y estoy como robot, no puedo cerrar mis manos, me dura esto más de 1 hora. Desde ahí vamos a pensar en que puede haber algo inflamatorio. Por ejemplo, algo muy fácil de revisar en la consulta es que le pedimos al paciente que se siente, ponga sus manos y se levante ahí imposible. O sea, tiene una discapacidad para poder utilizar cintura escapular y pélvica, que son datos de debilidad. Y algo muy sutil, como comenta el doctor Aldair, las manos de mecánico. Muchas veces, literal, he tenido pacientes que son mecánicos o que se dedican al campo y vemos en la cara lateral de los dedos, principalmente el primero y el segundo dedo, fisuras laterales distales, ¿no? Eso es algo muy importante porque correlaciona con la actividad pulmonar. Entonces a veces llega el paciente, llega fisurado de las manitas, tiene mayor disnea, ya tiene la enfermedad y vemos que hay fisura y no hay datos de infección, está progresando, ¿no? Entonces hay ciertos datos clínicos que nos van a orientar a que pueda tener, por ejemplo, esta correlación con el pulmón o incluso datos de fotosensibilidad, ¿no? Esas cosas muy sutiles como eritema en heliotropo, que es esa coloración morada violácea en el párpado que se edematizan los ojitos, o que tienen datos de poiquilodermia, que es un eritema fotosensible en la región B del cuello, en la espalda, en las metacarpofalángicas Gotrón. O sea, hay muchos datos muy clínicos que nos pueden orientar a nosotros para sospechar de que el paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial asociada a autoinmunidad. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Adelante, doctor. Buenos días, doctores. Doctora Dafne, no tenía el gusto de conocerla. Felicidades por su presentación. Aldair, felicidades también. Muchas gracias por la presentación. El servicio de neumología en este hospital es un servicio relativamente joven. Tenemos apenas como unos 6 años de que llegamos aquí y tenemos una gran cantidad de pacientes que llegan con patología pulmonar intersticial. Esta plática, la finalidad de esta plática eran 2 situaciones. Una, conmemorar el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar, que ya fue hace algunas semanas, y la otra es que hagamos conciencia de que las enfermedades pulmonares intersticiales pues no son solamente de que ve una radiografía y tienes fibrosis pulmonar, sino que ¿por qué te dio?
está asociada a algo, es secundaria a algo, hay que ponerle nombre y apellido a esa fibrosis pulmonar. Nosotros trabajamos muy en conjunto con el Servicio de Medicina Interna, entre otras especialidades, pero en medicina interna es quien principalmente nos alimenta a nosotros la consulta externa y por supuesto la hospitalización. Y entonces los compañeros residentes son: doctor, tenemos aquí una neumopatía intersticial, ¿qué es esto? Y entonces llegan el doctor Reyes y el doctor Cervantes y son los que nos apoyan principalmente con esta patología. No solo es ponerle fibrosis, sino que hay que dar un tratamiento a tiempo, y pues para eso nos apoyamos no solo de neumología, sino estamos intentando también hacer un equipo multidisciplinario con medicina interna, reuma, imagen y patología de este hospital. Esperemos que pronto podamos dar un poquito más de impulso a estas patologías que a veces son un poco menos estudiadas. Gracias. Gracias, doctor. Demetrio. Doctora Dafne, en su experiencia, ¿con qué frecuencia encuentran expresión pulmonar del lupus eritematoso sistémico? La realidad, doctor, es que es una prevalencia muy baja. La mayoría de los pacientes que tienen afección intersticial y lupus es porque tienen una sobreposición. Sí está descrito, de hecho en la literatura, se describe que es menos del 3% en los pacientes con lupus, pero la mayoría de las veces lo que podemos apreciar es que se sobrepone. Es un paciente que eso lo vemos muy frecuente en el INER, de hecho vemos casos con sobreposiciones, lupus y esclerosis sistémica, lupus y artritis reumatoide, y entonces es cuando vemos la expresión de la enfermedad pulmonar intersticial. Pero sí, doctor, en el INER, en nuestra corte de pacientes que tenemos con intersticiales y enfermedades autoinmunes, es baja la prevalencia sola, pero sí en sobreposición. Buen día, excelente plática, felicidades a los ponentes. La pregunta son un par de preguntas. La primera es: ¿qué impacto tiene y qué perfil inmunológico estarían perfilando para un paciente con este fenotipo? Y esto va de la mano, precisamente sabemos que en cuanto al tratamiento va un biológico o un antifibrótico, pero el básico, el que tal vez un hospital regional debería de tener, y esto va porque precisamente se escala y se solicita un laboratorio inmunológico, y bueno, ¿qué es lo que deberíamos de tener en este caso? Y el segundo, ¿qué biomarcador en su experiencia y con la clínica que llevan en el instituto podríamos considerar en los pacientes que tal vez tienen ya una artritis de larga evolución, que tienen metotrexate y que en la clínica pues estamos en la situación de infección, metotrexate y actividad, ¿no? Sería básicamente como ¿qué algoritmo seguiríamos? Gracias. Bueno, en cuanto al perfil, de hecho, no sé si les puedo compartir, hay una guía sobre cuáles son los anticuerpos que se deben de solicitar ante la sospecha de una IPAF, de toda enfermedad pulmonar intersticial. La realidad es que son anticuerpos antinucleares, que eso es nos vamos a ir de lo más frecuente y poniendo como la realidad de nuestro país, ¿no? Es difícil que yo te diga un panel de Euroline a todos como lo tengo en el INER, porque obviamente es un centro de investigación y a veces es difícil, o pides que ahorita de hecho no tenemos, pero pides el panel de Euroline aquí, a lo mejor no te lo hacen, no lo cuentas, y entonces no por eso vas a frenar el diagnóstico. Lo primero sería un anticuerpo antinuclear. Si tienes un anticuerpo antinuclear, ver el patrón. Si tienes un paciente que tiene telangiectasias palmares, un poco de pérdida de pliegues en cara y en manos, si tienes un patrón nucleolar, vas a decir: este paciente tiene una NINE, estos datos clínicos y un anticuerpo nucleolar, va hacia una esclerosis sistémica, y no te vas a esperar a darle tratamiento hasta tener el panel de Euroline, que pues es carísimo por medio privado, a veces no lo contamos. Ese sería mi primer anticuerpo. El siguiente, que también es muy importante y dependiendo del patrón, sería factor reumatoide, ANCA, si tienes un patrón usual y tienes patrones exuberantes usuales que tienen un gradiente ápico-basal, sospechas de que es un patrón autoinmune, o sea, una causa secundaria, y es importante, por ejemplo, tener en cuenta factor reumatoide, péptido cítrico citrulinado y ANCAS, que es algo que también uno dice: ANCAS, una vasculitis, y una vasculitis, porque una vasculitis puede debutar con pulmón y un patrón usual. Y lo ideal sería pedir los paneles de miocitis y de esclerosis, que bueno, viene incluido PMSCL, todos los anticuerpos específicos para miocitis y para esclero, pero lo ideal sería mínimo ANAS, ANCAS, factor y ACPAS, que eso sí lo tenemos en todo segundo nivel. Si hay posibilidad de pedir los paneles, sería lo ideal, tener un panel completo de esclero y miocitis. Pero la realidad es que, por ejemplo, yo
yo trabajo en los tres mundos, ¿no? Trabajo en el IMSS, trabajo fines de semana en la jornada, no tengo obviamente ningún panel, ni siquiera el paciente lo puede pagar por fuera, mi clínica, ¿no? Yo los exploro literal a todo mi paciente en la PRIVA, en el IMSS, en el INER, los desnudo, ¿no? Los reviso. Hay datos clínicos, tengo descamación cutánea, veo un patrón organizado y tengo unos sanas citoplasmáticos, le inicio tratamiento. O sea, no hay manera de que el paciente me pueda pagar ese panel, salvo ese pulmón en la fase inflamatoria, ¿no? Entonces, realmente aquí en el INER tengo los paneles, todos mis pacientes tienen todo el perfil completo. Entonces, es adaptarnos a nuestra realidad y tratar de hacer lo mejor por el paciente, ¿no? Esa sería como mi pregunta. Y les puedo pasar la guía, donde viene esa guía de IPAF, cómo le empieza a clasificar Ari Fisher, y te vienen todos los paneles que tienes que solicitar para considerar una IPAF, ¿no? Una enfermedad pulmonar intersticial asociada a autoinmunidad. Ahora, la siguiente pregunta en relación a ¿qué biomarcadores hay? Biomarcadores dependiendo de la entidad. Los mejores biomarcadores, los que más han demostrado a progresión, es por ejemplo KL6, es un biomarcador que está asociado a que niveles altos, más de 600 como corte, tanto para incidencia de enfermedad pulmonar intersticial como para progresión. La DHL, de hecho es algo que tenemos, y hay pocos estudios de eso, que es algo interesante, y creo que también podría ser un proyecto de investigación, si estuvieran interesados en hacer a lo mejor algo multicéntrico. DHL tenemos todos, y también la DHL se ha asociado a tener progresión en los pacientes con EPIDA-R, principalmente, hay pocos estudios, pero es un biomarcador. Y en cuanto, no entendí muy bien, doctor, en cuanto si están infectados y tienen metrotexato, ahí no sé cómo sería su duda, o si ¿qué haces con el metrotexato? Sí, en el contexto de un paciente hospitalizado que tiene una disnea y que ha sido progresiva y ya no sabes entonces si es una superinfección o si... Que si tiene el efecto. Ya lo entendí. La realidad es que como nosotros, como reumatólogos, y lo digo porque yo también así me formé, es que sales pensando que el metrotexato es tóxico para el pulmón porque se ha asociado a neumonitis. De hecho hay libros, a lo mejor ya ahorita en el Kelly nuevo no, pero a ti te dicen no uses metrotexato, ¿no? Tu paciente tiene enfermedad pulmonar intersticial, tiene riesgo de hacer una neumonitis por metrotexato, suspéndelo. Pero la realidad es que esos son reportes de casos, y sobre todo se daba en pacientes que utilizaban dosis de quimio altas en metrotexato, donde el paciente sí te hacía una neumonitis por hipersensibilidad en problemas de leucemia, ¿no? Que se utilizan gramos de metrotexato. La experiencia que tenemos en el centro y los estudios reportados en el mundo es que el metrotexato es un factor protector para mortalidad y para progresión. Por ende, todos nuestros esquemas en el INER no tenemos mucho con biológico, la realidad es que tenemos a lo mucho 2 años, Rituxi como que a veces iba y venía, y bien 2 años con todos los biológicos, ¿no? Pero la realidad es que los esquemas del doctor Rojas eran de hace 16 años, lleva tratando a los pacientes con metrotexato, leflunomida, y tiene una respuesta favorable, ¿no? Yo de hecho cuando no tengo oportunidad de dar biológico es el esquema que utilizo. Entonces la probabilidad de que tu paciente que está hospitalizado tenga exacerbación por metrotexato con una dosis de menor a 25 miligramos es nula, o sea, no la descarto, pero nunca se ha visto. Si directamente le preguntamos, que de hecho lo he hecho, ¿no?, a la doctora Mayra y al doctor Rojas, que en sus 16 años de trayectoria en el INER, y la doctora Mayra 33 años, han visto una neumonitis por hipersensibilidad o una exacerbación, una toxicidad aguda por metrotexato, nula, nunca la han visto. Entonces la realidad es que no es más el beneficio de tener el medicamento. Y ante un paciente que tiene una disnea progresiva, que es debut de una intersticial, pues siempre hay que descartar infección, y en caso de que no esté infectado tanto viral como bacteriano, o ya sospechar en que pueda ser una progresión, una exacerbación de la enfermedad, y entonces diagnosticar qué tipo de patología tiene e iniciar los esteroides. Porque si tú dices, le dejo metro, le dejo Ritux, y eso te va a actuar en 3 meses, lo que tienes que hacer es iniciar el inmunosupresor. ¿Qué dosis? Depende, y aquí muy coloquial, el sapo, la pedrada. No es lo mismo tener un MDA5 que te llega con una neumonía organizada, que tiene un neumomediastino, que ahí vas a darle pulsos de metilprednisolona, vas a meterle rituximab, combinación de amplio, o sea, meterle rituximab, lo que tengas de inmunosupresor, a un paciente que a lo mejor te llega con un EPIDA-R, a lo mejor un patrón usual, ¿no? Y que no está como que está exacerbado, y que a lo mejor te puedes ir 1 kilo, ¿no? Si no hay infección, dosis bajas de metrotexato, leflunomida, abatacept, dependiendo, ¿no? Entonces yo creo que sí depende de la entidad, y depende el uso del esteroide, que es el golpe en el manejo cuando el paciente está hospitalizado, ¿no? Nosotros tenemos aquí el panel de subrogados, que es de OLAP, es Euroline, pero solo de miopatías inflamatorias, de miositis. Sin embargo, pues son dos lecturas, ¿no? Una cuantitativa y otra cualitativa.
solo nos dan la cualitativa. Entonces yo creo que también el servicio de reumatología se da de topes cuando no tiene también cuantitativa. No sabemos si es un epifenómeno como tal de alguna otra enfermedad que esté asociada, cáncer por ejemplo, o meramente pues sea la expresión de una enfermedad, que saliera PL7 y pues no tiene expresión clínica. Entonces yo creo que sí es necesario solicitar esa valoración cuantitativa como tal. Y en realidad en esclerosis no he visto como tal Neuroline, no lo he visto aquí, pero tenemos ELISA. Y justamente cuando tenemos algunas dudas de algunos anticuerpos, no todos, pues la ELISA sería como como el gold standard en algunas enfermedades, ¿no? Sí, la realidad es que, por ejemplo, aquí es difícil que tengas un panel completo. El gold standard de cualquier anticuerpo es la inmunoprecipitación, ¿no? Pero en México ni siquiera existe, o sea, en México no tenemos gold standard. El gold con el que se compara el anticuerpo es IP. No hay en México que sigue ELISA y paneles de Euroline. Es difícil que en México tengamos un panel de ELISA in-house, que es lo que se hace, o sea, que tengas un panel para ese es el 70 RNA polimerasa centrómero, eso no es posible económicamente. Entonces, aunque son caros los paneles de Euroimmun, que es por la técnica Euroline, pues es la mejor opción que tenemos para poder en una sola tableta, digamos, valorar 15 anticuerpos, ¿no? Entonces, aunque son caros, es lo mejor que en México podemos tener en los pacientes. Y como bien comenta el doctor, eso es muy importante. Muchas veces son epifenómenos autoinmunes y no llegan a una titulación de 15, que es la intensidad, y a veces tienes 20 anticuerpos positivos y solo 2 son positivos, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos la cuantificación de qué tan intenso está en la placa del Euroline. Entonces sí considero que es una inversión importante para estos pacientes. Si te fijas, dar un tratamiento... Que ya está, solo se necesita solicitar la cuantificación. Hola, buenos días, felicidades, Dafne, un gusto conocerte. Mi duda va encaminada a lo siguiente. Te explico el contexto y ahorita va la pregunta. Paciente 1, la recibo en la consulta referida también por medicina interna, por enfermedad pulmonar intersticial. Hago interrogatorio, reviso, no veo ningún dato de autoinmunidad, pero le suelto panel de anticuerpos. Sale anti-RNP positivo, también no sabemos valores ni nada más sale positivo. Además, la mando a reumatología para que me echen la mano, porque es el único anticuerpo que sale positivo. Le dan seguimiento, afortunadamente, en reumatología. Posteriormente, ya dan diagnóstico de esclerosis sistémica y este año empiezan también con poliartralgias y demás, y dan diagnóstico también de artritis reumatoide. Paciente 2, igual, llega a mi consulta, en este caso el otro paciente fue anti-RO positivo, solamente anti-RO, no tenía ninguna otra cosa. RO 652, ¿de panel de Euroline o RO de aquí del ELISA? RO de aquí. listo. Okay. Entonces, lo mando a reumatología, en este caso no tiene la oportunidad de verlo en este hospital, se va a otro hospital de segundo nivel y en ese hospital la reumatóloga lo revisa, dice que no tiene nada, me lo regresa, me escrito diciendo el paciente no tiene nada. Yo como neumólogo, ¿cómo puedo apoyar a este paciente? Porque sé que cabe la posibilidad de que en algún momento vire, ¿ok? Si no me refiere ninguna sintomatología. Lo comparo con la otra paciente que de hecho la acabo de ver el día martes, ¿ok? Que ya desde hace 2 años que no tenía nada, ahorita ya tiene 2 enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿en qué momento yo como neumólogo puedo decidir o puedo solicitar un nuevo panel de anticuerpos si el paciente está asintomático? Porque la paciente estaba totalmente asintomática hasta este año cuando empezó con las poliartralgias. Y en el segundo caso, tu paciente, ¿qué patrón tenía en la tomografía de afección intersticial? Ok, mira, desde ahí, la realidad es que no está muy, tal vez te vas a dar de topes en algunas ocasiones con ciertos, a lo mejor con ciertas como corrientes de la reumatología, porque esto es muy nuevo para el reumatólogo en el sentido de que si no cumple criterios clínicos, por ejemplo, todo el perfil de esclerosis no es esclerosis. Y me ha pasado que de Beringer les mandamos, oye, para trabajar en conjunto, ¿no? Hacer esto, y no tienen y no les dan ni el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambiar ese chip de que no todo fenotipo
puedes tener una enfermedad a medias que se llama IPAF, donde puedes tener el anticuerpo y el patrón tomográfico, y eso se da tratamiento. Un dominio morfológico, un dominio clínico y tomográfico, o sea, eso es darle tratamiento, porque a lo mejor no te va a cumplir criterios para una entidad en este momento, pero eso es una IPAF, es una enfermedad pulmonar asociada a autoinmunidad. Y de no darle a una niña tratamiento, tú sabes que va a evolucionar a fibrosis. Todo lo que no se desinflama se fibrosa. Yo así lo veo. No lo desinflama, se fibrosa. En tu primer caso, claro que veo este manejo multidisciplinario donde pues diagnosticas una esclero y no solo le dejas el MOFE, también inicias NINTE porque sabes que en el censis es lo mejor, ¿no? Darle los dos tratamientos y le cambias la vida al paciente porque igualas la tasa de caída anual, ¿no? Y dices, le va súper. En el otro caso, el tener un RO, Sjögren es un punto y aparte. De hecho es un tema muy interesante porque no se sospecha de un Sjögren y muchas veces ese RO puede significar que el paciente tiene un Sjögren, que a lo mejor es muy sutil esa boca seca, pero el patrón más frecuente es una anemia. Entonces estarías obligado solo por ese RO a hacer biopsia de glándula salivar, solicitar tu factor reumatoide de tus sanas y abordarle por ese lado un Sjögren, porque estás teniendo una enfermedad pulmonar intersticial y una anemia no es idiopática. Una usual te puedo pasar una FPI y dice sí, es una idiopática, pero una anemia no es idiopática. O tiene un alérgeno ahí, o tiene autoinmunidad, o tiene, como ya comentó el doctor, todas las causas, pero tienes que buscarle. Si tienes un anticuerpo positivo a un RO, como me estás platicando, hay que buscar un Sjögren, biopsia de glándula salival, porque le vas a hacer la diferencia a que se quede como una anemia idiopática, que no tiene nada de idiopáticas, a que le des un tratamiento a lo mejor con Rituxi y frenes la inflamación. Gracias. Bien, ha sido extremadamente interesante. Solamente una pregunta, ¿cuánto cuesta el panel? Porque dices muy caro, pero vale la pena. Pues mire, si lo piden así por privado, andan como en 5,000 cada panel, son 10,000. En el INER, dependiendo del estudio, son gratis si no tienes, lo costea todo el hospital. Y dependiendo de tu nivel socioeconómico, deben de andar como en 2,000 pesos. Pero si lo pides así por externo, andan como en 5 cada panel. Entre 3,000 a 10,000 pesos, dependiendo del lugar. Lo solicite. Bueno, ya sabemos, hay que hablar. Muy bien, pues, si ya no hay más preguntas o comentarios para nuestros excelentes profesores de esta sesión general, Samuel, nuestro inductor de la sesión general, le agradecemos que haya tenido esta idea y le damos a nombre de la dirección del hospital un reconocimiento a la doctora Dafne Rivero Gallegos. Doctora, muchas gracias. Y también a nuestro doctor Diógenes Aldair Reyes Felipe. En nombre de la dirección del hospital volvemos a felicitar a nuestro personal médico porque ayer fue el día del médico. Les damos un aplauso por favor a todos nuestros médicos del hospital. Les agradecemos su amable presencia en nuestra sesión general. Los invitamos el próximo jueves a nuestra sesión general académica en la que vamos a presentar la nueva especialidad que va a debutar en el hospital, terapia endovascular neurológica, que a partir de 2025 se abre el posgrado y la atención integral de estos pacientes, no falten, y les agradecemos con un ambigú en el lobby del auditorio para que lo disfruten. Tengan un excelente día. Gracias por estar con nosotros.